la sesión ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Gracias. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una nota de la ministra de Desarrollo Social y Familia, doña Carla Rubilar, por la cual agradece la invitación a esta sesión, pero hace saber a la comisión que en el mismo horario ha sido citada a una sesión especial de esta Cámara que tiene como fin analizar la situación de niños, niñas y adolescentes huérfanos de uno o ambos padres que fallecieron producto del virus COVID-19. En tal virtud solicita a la comisión, si lo tiene bien, se considere la participación en su reemplazo de la subsecretaria de Evaluación Social, señora Alejandra Candias. Y en segundo lugar, se revisó el informe de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, recaído en el proyecto de ley de origen en moción que modifica la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación para exigir a quienes atiendan público en instituciones públicas o privadas y en las circunstancias que indica la utilización de mascarillas transparentes para facilitar la comunicación con personas sordas. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, don Juan Carlos. Bien, de acuerdo a lo que hemos establecido de que el día de hoy teníamos citada a la ministra y dadas las antecedentes que nos entrega el secretario, efectivamente hasta ahora se está realizando una sesión especial y donde está convocada y citada la ministra Rubilar. Por lo tanto, en estas circunstancias se ha planteado la presencia de la subsecretaria Alejandra Candia, aunque también durante el día de ayer le planteé a un asesor de la ministra que también la idea era tocar el tema del IFE. Me gustaría saber si es posible, porque hay un tema que ha estado planteado dentro de los diputados aquí dentro de la comisión. Es importante también saber qué es lo que está ocurriendo en la entrega de este ingreso familiar de emergencia. Subsecretaria, ¿ya está en la sala virtual? No, ya está ya está. Sí, está ingresó ya. Ya ingresó, sí. Antes, subsecretaria, el diputado Boris Barrera tiene la palabra y después la diputada Claudia Mix. Gracias, presidente. Solicitar acuerdo de la comisión, bueno, con su venia. Le comenté temprano que del Hogar de Cristo quieren venir a exponer sobre un programa que se llama Vivienda Primero para personas en situación de calle, que los podamos escuchar en la siguiente sesión. Sí, lo habíamos hablado ya con el secretario, con don Juan Carlos. Precisamente estábamos viendo si era importante también cuál contraparte del Ejecutivo debe estar frente al tema, diputado. Entonces, el desarrollo social, efectivamente, lo habíamos planteado. Entonces, para que también la subsecretaria allí vea cuál de las subsecretarías o la propia ministra, ¿no es cierto?, la que esté presente en este tema solicitado por el diputado Barrera, que tiene que ver con las familias en situación de calle a través del Hogar de Cristo, ¿no es cierto? La idea es darle solución habitacional. Entonces, ¿acordado recibirlo? ¿De acuerdo? ¿La sesión próxima? Sí, sesión próxima. ¿Se acuerda entonces? ¿A qué secretaría del Hogar de Cristo, don Antonio? Exacto, los invitados de los... Así es. Me parece que la misma subsecretaria que está ahí. ¿Cuál subsecretaria? Subsecretaria ¿Y del Hogar de Cristo quién se invitaría? Exacto. ¿Y usted tiene todos los datos para que sí me lo hizo llegar también acá. Disculpe, diputada Claudia Mix, por favor. No hay problema, presidente. Tenemos una comisión que nos agarremos de las mesas y vamos a trabajar bien. Oiga, presidenta, a propósito de su introducción a la cuenta de hoy, a la orden del día, mejor dicho, me parece que es interesante, después que ya ha pasado casi 2 meses de que el Ministerio de Desarrollo Social nos hizo llegar un plan de contactabilidad de RCH a propósito de las 500.000 hogares que aún no habían sido ubicados para la entrega del beneficio, y además, en plena discusión del último IFE, también la propia ministra nos confidenció que se estimaba que habían alrededor de 2 millones de personas que aún no tenían registro social de hogar. Frente al escenario en que estamos y a puerta de que se acabe además la entrega de ese beneficio,
Sería importante, presidente, que el Ministerio, a través de la subsecretaria Alejandra Candia, a quien aprovecho de saludar, pueda contarnos cómo ha estado ese plan de contactabilidad de los 500.000 beneficiarios que no han podido cobrar el IFE, y además si se ha podido ubicar a estos más de 2 millones de personas que no han hecho su registro social de hogar. Eso, presidente, para efectos de saber efectivamente la cobertura que ha tenido el último IFE. Gracias, diputada. Subsecretaria, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Nuevamente agradecer la invitación, la oportunidad de excusar nuevamente a la ministra. Está en una sesión ahora de sala, ¿cierto? Producto del tema de el impacto del COVID en los hogares con niños, entonces estaba citada de antes y por eso me pidió que estuviera acá. Contarles, bueno, muy importante que respecto a su primera introducción, no obstante, el motivo de esta sesión, vengo muy preparada con una presentación respecto a los temas que quedaron pendientes, ¿cierto?, de la última sesión, alguna profundización de algunos aspectos de CACEN, que entiendo era el interés de revisar hoy día, pero como siempre, presidente, con toda la disposición a poder atender todas las dudas de los parlamentarios, y poder decirles, cierto, que efectivamente hemos avanzado en una amplísima cobertura en materia de contactabilidad y universalidad del IFE los meses de junio y julio. Quizás solo adelantarles que mañana comienzan los pagos del mes de julio y ahí la diputada Mix vamos a poder hacerle llegar a la comisión toda la información respecto a este pago y respecto a la cobertura. Estamos alcanzando niveles bastante extraordinarios en términos de cobertura respecto a los niveles alcanzados previamente. Decirles que, bueno, como ustedes bien saben, al menos hasta el mes de junio, que es el último dato disponible, tenemos a cerca de 6,9 millones de hogares, y si los números no me fallan, pero como tengo acá mi torpedito, para que, por si acaso, por la última pregunta, 6.921.039 hogares. No nos olvidemos de que este número en el mes de enero, diputada Mix, usted lo conoce muy bien, era 1.911.405. Estamos hablando de un número que se está prácticamente, ¿cierto?, triplicando en el mes de junio y que aún va a crecer mucho más en julio, que es lo que mañana a primera hora estará dando a conocer la ministra cuando comiencen los pagos del pago de julio. Y contarles también de que en términos de personas, el mes de junio se pagaron 14.684.330 bonos IFE universal, número que en enero del 2021 era de 5.196.187, y contarles que en octubre, solo para que lo tengan de referencia, que fue el pago más masivo de IFE que tuvimos el año 2020, estos números en términos de hogares eran 3,3 millones de hogares y 8,2 millones de personas. Eso habla específicamente de estos números. Mañana serán más grandes, se lo adelanto, no tenemos el número exacto todavía porque eso es parte del anuncio de mañana, pero es un número que crece sustantivamente para los pagos de julio, que dice relación con el exitoso proceso de contactabilidad que hemos tenido, no solo desde el Ministerio, con la colaboratividad de distintos estamentos del Estado que han estado ayudando con servicios públicos, tal como así lo comprometimos, diputada Mix, con usted, ¿cierto?, con el Senado y con toda la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara también y las comisiones de Hacienda, de poder avanzar en esto de tal manera de que este compromiso de IFE universal pudiese llegar efectivamente a todos los hogares que lo requerían. Entonces, eso sin más preámbulo, si hay alguna duda más respecto a IFE, pero cuando usted lo disponga, presidente, poder pasar, ¿cierto?, al motivo y también a la presentación que tenemos preparada, pero si tienen alguna otra duda respecto al ingreso familiar de emergencia, encantadísima de poder responderlo porque siempre estamos preparados para atender las consultas de todos ustedes. Sí, subsecretaria. Quizá, perdón, sí, presidente. A propósito del IFE, presidente. Sí. Perdón, un mini paréntesis. Yo creo que es importante también destacar de que yo creo que es muy importante poder destacar el crecimiento, porque esto me faltó complementarlo. Hablé de la cobertura del ingreso familiar de emergencia, que creció muchísimo y que va a seguir creciendo, lo van a ver en el anuncio de mañana, que es parte también del proceso de contactabilidad, pero también yo creo que otro aspecto súper importante a detallar es cómo ha crecido la incorporación de hogares al registro social de hogares. Y que yo creo que la diputada Mix es un número que hemos venido siguiendo juntas, ¿cierto?, desde
principios de esta pandemia y obviamente también tiene que ver justamente con este impacto del plan de contactabilidad. Contarles específicamente, tengo el número acá del RCH de julio para que sepan cuántos hogares están incorporados en el registro social de hogares de julio. Estamos hablando, aunque ustedes no lo crean, presidente por su intermedio y diputada Mix, de 8.015.996 hogares y 16, casi 3 millones de personas. No nos olvidemos que este número, ¿cierto? Solamente para que lo tengan de referencia, y si para tengan un número, lo tengo por acá, para que tengan noción de cómo ha crecido la incorporación de hogares al registro social de hogares. Por ejemplo, marzo del 2021, solo para que lo tengan de referencia, estábamos hablando de 6,6 millones de hogares. Ese número hoy día es 8 millones de hogares y 14,4 millones de personas, cuyo número, tal como les decía recientemente, creció a 16,2 millones de personas. Eso tiene que ver justamente con los llamados que hemos hecho y cómo estamos llegando hoy día al registro social de hogares, que es una puerta de entrada no solamente para el ingreso familiar de emergencia, sino que, por cierto, para todos, para más de 120 beneficios del Estado, permanentes y transitorios, y cómo ha aumentado también la cobertura en términos bastante importantes del ingreso familiar de emergencia. Y mañana, aprovecho de avisarles de que mañana comienzan los pagos, una vez más reiterarles y que estemos atentos a ese anuncio, ¿cierto?, respecto a cómo aumentó la cobertura con los pagos del mes de julio. Disculpe, subsecretaria, diputada, usted sobre el punto, me estaba levantando la mano. Sí, bueno, aclaró parte de la segunda pregunta que le quería hacer la subsecretaria, porque efectivamente, entre tantas cifras, uno no logra distinguir cuál fue el aumento en el último mes y medio. Entonces, yo le quería preguntar... Sí, no, espere, para que me conteste todo junto. Porque habían dos cifras acá. Una era de los beneficiarios que faltaba ubicar, que eran 500.000 hogares. Esa cifra específica, después de este aumento de ingreso al registro social de hogares, ¿ustedes tienen un nuevo dato respecto de beneficiarios que falten ubicar, siendo automáticamente, digamos, con derecho automático a tener ese bono? Esa es una pregunta. Y la otra, respecto a los 2 millones, que en algún momento planteó la ministra que faltaba ingresar al registro social de hogares. Hoy día nosotros vemos que esos 2 millones ya se logró ingresar, por los datos que usted entrega respecto al mes de mayo, ¿no? Pero, ¿cuánto es lo más? Porque ahora tenemos otra proyección. ¿Cuánto más de beneficiarios estamos hablando y de a cuántas personas más debemos llegar para ingresar al registro? No sé si me entiende, porque era lo que en algún momento se discutió respecto a la posible cobertura futura que podría tener el IFE. Eso nada más. Gracias, diputada. Subsecretaria, el diputado Jaime Naranjo también le va a hacer una consulta. Presidente, solo para precisar cifras. La subsecretaria, si no me equivoco y ella me corrige, habló que se pagaron IFE aproximadamente 7 millones de fichas de registro social de hogar. Ahora ella dice que a julio del año 2021 estamos hablando de 8 millones y fracción. No, me confundo. Por eso que... No, perdón, si yo le aclaro, es que puede que, como no vine preparada con una tabla, que habría sido lo ideal para poder distinguir, voy a aclarar porque hay una confusión respecto a IFE y hogares en el registro. Sí, entonces sería bueno precisar cuántas fichas de registro social de hogar hay en Chile hoy día. Okay. Y otra cosa distinta es cuántas fichas de registro social de hogar están recibiendo el pago del IFE. Okay. Y lo otro, subsecretaria, pues termino con eso. Sí. Subsecretaria, usted dice que el pago va a comenzar a hacerse mañana. Resulta que, por lo menos en mi región, hay personas que comenzaron a recibir el pago hoy día, y descubrieron que no tenía efecto retroactivo. Es decir, ellos esperaban, de acuerdo a las mismas fechas que ustedes dieron, que se les iba a pagar con efecto retroactivo junio y julio en el mes de julio. Sin embargo, recibieron hoy día, por eso que me llama la atención que usted dice que a partir de mañana, a lo mejor puede haber alguna confusión, me dicen que partió el pago, por lo menos en la región del Maule, hoy día del mes de julio, pero en el pago del mes de julio no viene incorporado el mes de junio. Entonces me gustaría precisar ese pago y por qué no hay efecto retroactivo cuando está contemplado el efecto retroactivo.
Eso, presidente. Gracias, diputado, subsecretaria, y también en un momento se planteó de las familias que eventualmente pudiesen recibir el bono y que no estaban ubicables. Y que al no estar ubicables, ustedes también se dijeron que iban a tener un plan para poder tratar de encontrarlas dentro de un periodo. Quiero saber, a lo mejor la misma inquietud que tiene también, me plantea la diputada Mix, me decía lo mismo, que efectivamente querían saber de que cuántas familias hoy día, de esas que estaban imposibles de ubicar, hoy día se han detectado, se han encontrado para hacerle la transferencia. Eso es, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Subsecretaria. Primero voy a volver a hablar de las cifras para que no haya duda alguna. Respecto a las cifras, contarles que ha habido un incremento tanto en la cobertura del registro social de hogares, pero evidentemente persisten familias en nuestro país sin registro social de hogares, y eso me incluyo. O sea, por ejemplo, mi familia no tiene registro social de hogares, entonces eso también y probablemente muchas de las familias de ustedes no tienen registro social de hogares, pero estamos hablando de un incremento en el registro social de hogares que hoy día nos lleva a que cerca de 8 millones de familias tengan registro social de hogares. El número exacto para el mes de julio es de 8.015.996 familias tienen registro social de hogares, que equivale a 16.298.570 personas. En segundo lugar, decirles que ese número ha crecido mucho en el tiempo gracias al efectivo, ¿cierto?, trabajo colaborativo. Esto no es solamente un mérito del Ministerio, es mérito de los otros servicios públicos, es mérito de ustedes, sus equipos territoriales con los que hemos trabajado codo a codo para poder difundir, ¿cierto?, la importancia de estar en el registro social de hogares. Si se requiere el IFE u otro apoyo del Estado, porque puede que no todo sea, ¿cierto?, IFE, y el registro permite llegar a abrir la puerta a más de 120 beneficios. Su secretaria, ¿la puedo interrumpir? ¿Cuánto estiman ustedes que si fuera la ficha de registro social de hogar universal en el país, cuántos hogares debieran ser, que debieran tener, si partimos de la base que fuera universal, de acuerdo a las estimaciones que todos los hogares chilenos tuvieran ficha de registro social de hogar? ¿De qué cifra, tienen alguna estimación ustedes de cuánto serían las fichas de registro social de hogar? Voy a incorporarlo al listado de preguntas, diputado, por su intermedio, presidente, para poder terminar con el poder ordenar, ¿cierto?, esta presentación respecto a las preguntas que se hicieron previamente. Okay, entonces, bueno, tal como les decía, se ha incrementado la cobertura del registro. Solamente como referencia, por tomar un mes al azar, en marzo del 2021, ese número que hoy día es de más de 8 millones de familias, eran 6,6 millones de familias. Y las más de 16,2 millones de personas en marzo del 2021 eran 14,4 millones de personas. Había un aumento de cobertura. Vámonos ahora al IFE. Registro social de hogares, ¿cierto?, es lo que permite y abre la puerta a obtener el IFE, lo que no implica que todas las familias que estén en el registro necesiten o quieran solicitar el IFE. Entonces eso también hay que entenderlo, lo que no obsta a que ha habido un aumento importantísimo de cobertura en los meses de junio y julio gracias a este trabajo colaborativo que nos permitió aprobar el IFE universal, que se empezó en junio a pagar y que está pagándose en julio y que parte mañana de manera oficial. No obstante, los entes de pago, Banco Estado, IPS, pueden haber hecho algunos avisos de depósito el día de hoy, que es el punto del diputado Naranjo, por su presidente, respecto a algunas familias en Maule. En ese caso, señalar de que la cobertura del IFE, la última oficial que tenemos, que es el mes de junio, porque julio parte el número oficial, parte con el pago oficial, digo entre comillas, mañana, y es un número que va a dar a conocer la ministra, pero el número de junio, para tenerlo en consideración, es un número que ya alcanzaba los 6,9 millones de hogares, con un registro que tenía en ese minuto 7,2 millones de hogares. Eso es importante también ponerlo en contexto, porque entre junio y julio el registro creció de 7,2 millones de hogares, de 7,2 millones de hogares a más de 8 millones de hogares. Y los pagos del mes de junio fueron 6,9 millones de hogares, ¿ya? El mes de julio, así como creció la cobertura del registro, crecieron también los pagos, ¿ya? De una manera considerable, y esa cifra mañana se va a dar a conocer por la ministra,
una vez que se dé el puntapié inicial a los pagos. No obstante, las entes de pago, algunos pagos comienzan a hacerse hoy día, así que probablemente o se notifican, no se depositan, sino que se notifican el día de hoy, así que esa es probablemente la información que nos señalaba el diputado Naranjo. Respecto a la contactabilidad, que es la pregunta, ¿cierto?, de cuánta gente falta por ubicar, yo les transmito acá de que el registro ha ido creciendo en el tiempo, así también ha ido creciendo la cobertura. Estamos aproximadamente por sobre el 95% de cobertura al registro social de hogares. Ambas cosas, desde la última vez que hablamos, diputada Mix, de estas 500.000 personas, ambas cosas han ido creciendo simultáneamente, tanto la cantidad de hogares en el registro como la contactabilidad, y nos permite hoy día hablar de una cobertura del registro de aproximadamente o superior al 95% del registro, cosa que evidentemente está por lejos de la cobertura que se había tenido en otros IFE, considerando que este es un IFE que está abierto para todas las familias que estén en el registro. Habla de un plan de cobertura bastante auspicioso desde el punto de vista de los desafíos que teníamos en muy poco tiempo y con los cuales nos habíamos comprometido con ustedes. Y de ahí, bueno, respecto a la pregunta del diputado Naranjo, relacionado, ¿cierto?, con el tema de pago de junio, del pago de junio-julio, decirles que el plan de pagos es tan masivo, o sea, estamos hablando del pago más masivo de transferencias directas de la historia de la política social de este país, que para poder planificar los pagos se hace una planificación donde se entregan los pagos de julio en tramos, en montos diarios, que esto es algo que también se vio en junio, de aproximadamente entre 500.000 y 1 millón de pagos, por ende hay ciertos días, y una vez que ese proceso termina, se deposita automáticamente junio, de tal manera de poder verificar hogares que puedan no solamente ser nuevos, sino que hay hogares que se puedan haber traslapado, cambiado su composición, y en ese caso, como ustedes muy bien recuerdan en la ley, lo que hay que hacer ahí es solamente pagar el suple, no pagar completamente el hogar nuevo, porque ese hogar nuevo puede traer gente de antes. Entonces, mientras está ocurriendo el pago de julio, se hace el chequeo del cambio de la composición del hogar, y terminando el pago de julio, que termina el día 10 de agosto, parte mañana, está dosificado para poder hacer estas transferencias masivísimas, tanto de depósitos como presenciales, que son las menores, transmitir de que el día, inmediatamente terminado eso, se comienza el pago de junio, los que se hayan incorporado, ya sean hogares antiguos, tiene distinto pago, o tratamiento, o un hogar totalmente nuevo. Y esto ya estaría resuelto, ¿cierto?, el 11 de agosto de este mes, lo que sin duda, y además está totalmente documentado y avisado en las plataformas individuales de cada potencial beneficiario, de tal manera de tener la certeza de su fecha de pago y el lugar en caso que no sea un pago por depósito. Creo que recopilé todo. Si se me falta algo antes de partir con CACEN, me lo pueden levantar si acaso se me olvida algo. Subsecretaria, está sin audio. ¿Sí? ¿Me escucha? Ahora sí. Lo último que dijo no se lo escuché. Sí, eso partió contestando eso. Subsecretaria, con respecto a cuánta gente debiese estar hoy día en registro social de hogares si tuviese todo el país. Acá la respuesta, perdón, eso se me había quedado en el tintero, acá transmitir de que la puerta está abierta para todas las familias de Chile. Probablemente muchos de nosotros, los que estamos aquí presentes, no tenemos registro porque afortunadamente no hemos tenido que golpear la puerta del Estado, y esto es un acto voluntario, ¿cierto?, respecto a las familias de poder golpear, y nuestro rol es que cuando una familia golpea la puerta, la tramitación sea lo más expedita posible, y es lo que hemos estado trabajando, como bien saben los parlamentarios de esta comisión, sin descanso en bajar todas las barreras para poder obviamente trabajar en este tema durante toda la pandemia. ¿Cuántos hogares hay en Chile? Bueno, las estimaciones son múltiples, a esto hay que verlo en las cifras del INE, y esto además es muy cambiante, porque el INE tiene una proyección de hogares que es del censo 2017, que sin duda ahora es superada. Entonces también es una respuesta que incluso el INE podría complejizarle responder, porque es muy dinámico, la composición de los hogares es muy dinámica,
estamos hablando probablemente la cifra de hogares hoy día en el registro supera la proyección del INE que tiene por el censo, pero el censo es de 2017, entonces tiene que ver con lo que nos falta, que probablemente sabemos que faltan hogares, que son los hogares donde estamos nosotros, etcétera, son hogares que producto de la proyección del INE todavía deben ser marginalmente muy pocos producto de lo que estamos conversando. Revisando las proyecciones del INE, se las podemos hacer llegar en la proyección de población, al menos del INE, yo la tengo por acá, de población. Denme un segundo en mis digitales, proyecciones de población. Déjenme ver si llego rápido para poder proyección país. ¿Me permite, presidente? Un segundo que le reviso la proyección del INE. Su secretaria, solo es que me interesa porque yo he venido majaderamente insistiendo que en nuestro país debiera existir una ficha de registro social de hogar universal, que sería lo lógico. Y hoy día se presenta la oportunidad, pero magnífica para lograr ese objetivo. Pero ustedes calculan que faltarán 500.000 hogares, 1 millón más de hogares, es decir, que si todos los hogares chilenos tuvieran ficha de registro social de hogar, estaríamos llegando a una cifra de ¿cuánto? De 8,5 millones de hogares, 9 millones de hogares. ¿Tienen alguna estimación ustedes? Diputado, muy interesante su pregunta. Bueno, efectivamente, tal como le digo yo, la única proyección de universo que tenemos nosotros son nuestras proyecciones oficiales a nivel país, que estiman para el año 2021 un total de población de 19, para el año 2021, estoy mirando el sitio oficial del INE, de 19,678.000 personas, y hoy día en el registro de julio tenemos, voy de inmediato, 16,2, eso significa que tenemos un universo de personas de 83%. 83% de la población hoy día, según las proyecciones del INE, está con registro social de hogares, y es importante destacar que este es un porcentaje que ha crecido exponencialmente durante estos meses, producto justamente del trabajo colaborativo, no solamente del Ministerio, sino que de otros servicios públicos y de obviamente el provechosísimo trabajo que hemos tenido con incluso sus equipos territoriales, con los cuales hemos estado trabajando cada vez que hacemos alguna modificación, algún cambio, etcétera, en el ingreso familiar de emergencia. Es una regla del 6. Sí, sí, tenemos con 19.3, tenemos 8.15. Con 19.6 tenemos aquí. Subsecretaria, ¿Sí? ¿usted necesitaba compartir pantalla para su exposición o con respecto a la CACEN, que era la convocatoria? Sería ideal si permitiera que Rocío Geria comparta la pantalla para yo poder ir exponiendo tranquilamente y ella me va ayudando con el PowerPoint. Ahí está. Ya estamos en la pantalla. Partimos con esto entonces, presidente, como usted quiera, lo que usted disponga. ¿Sí? ¿Sí? Por favor, sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, ahora muchas gracias por las preguntas, ¿cierto? Yo creo que siempre es una tremenda oportunidad poder aclarar todas las dudas que vayan surgiendo. Mañana tenemos comienzo oficial de pagos, van a haber nuevas cifras respecto a la cobertura, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido aumentando, y cualquier información que se requiera al respecto, por favor, presidente, no dude, como siempre, en llamarnos, en hacernos llegar por su intermedio respecto a los parlamentarios de esta comisión, que gracias al trabajo colaborativo que hemos tenido desde el primer día de esta pandemia, hemos podido hoy día llegar a los términos de cobertura en los que estamos hoy día hablando y que van a ver mañana y que probablemente nos van a sorprender. Respecto a CACEN, se nos había pedido alguna especificidad, ¿cierto? Respecto, un poquito más de detalle respecto a la exposición general que hicimos la semana pasada, pero que tuvimos una muy nutritiva conversación. Contarles, bueno, ahí está todo el tema del proceso mismo de la encuesta, que lo vimos la semana pasada, las cifras oficiales. Vamos, Rocío, en honor al tiempo, para poder tomar las preguntas del presidente. Ahí está, ¿cierto?, cómo creció la tasa de pobreza por ingresos de 8,6 a 10,8 y la tasa de pobreza extrema de 2,3 a 4,3%. Vamos a la siguiente. La situación regional, que tal como habíamos comentado, ¿cierto?, en un principio, una situación regional que se ve desde el punto de vista del promedio por sobre
sobre el promedio nacional en algunas regiones, ¿cierto? Le damos un segundo, que se convirtió una de las ministras. Secretaria, usted se aleja del micrófono y no le escuchamos. Estaba buscando una presentación. Contarle, bueno, presidente, que tal como comentamos la sesión pasada, ¿cierto? Respecto al promedio nacional de 10,8, tenemos a las regiones de Tarapacá, Ñuble, Biobío y la Araucanía por sobre el promedio nacional, y a la metropolitana, Aysén y Magallanes por debajo del promedio nacional. Pero acá la lámina más relevante es la que viene, vamos Rocío, que muestra, ¿cierto?, cómo creció la pobreza por ingresos en 6 de las 16 regiones de manera estadísticamente significativa, particularmente en Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, la región metropolitana y Magallanes, por las razones que expusimos en la sesión pasada, fundamentalmente explicado por la importante caída en los ingresos del trabajo en los hogares más vulnerables, sobre todo los más vulnerables, de todos los hogares, pero sobre todo los más vulnerables, que si bien fue contenida por un aumento de los subsidios monetarios, no logró revertirse en mucha de la población de nuestro país. Vamos a la siguiente. El caso de la pobreza extrema también es similar. Tenemos por sobre el promedio nacional de 4,3 de manera estadísticamente significativa a las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, la Araucanía, y por debajo del promedio nacional de manera estadísticamente significativa a la región metropolitana, Aysén y Magallanes. Vamos a la siguiente. Y a diferencia de la pobreza por ingresos, la pobreza extrema aumentó en 12 de las 16 regiones, excepto en las regiones de Antofagasta, las regiones de Atacama, Coquimbo, Ñuble y Los Lagos. El resto de las regiones vio incrementada su pobreza extrema. Vamos a la siguiente. Queríamos ver algunos indicadores más en detalle. Bueno, como ustedes lo ven ahí, una fuerte disminución de los ingresos del trabajo, sobre todo en los hogares más vulnerables, que se vio revertida por la acción de la política monetaria, de los ayudos, de los subsidios monetarios y las ayudas, que también fue reconocido por CEPAL. Vamos a la siguiente. Por ahí más detalle de la disminución de los ingresos del trabajo. Yo creo que es importante poder, nos preguntaron mucho respecto al efecto de los ingresos del trabajo, ¿cierto?, la sesión pasada, y particularmente el efecto de la informalidad. Y aquí decir de que la importante caída de los ingresos del trabajo fue durante la pandemia, fue mucho más fuerte en los hogares de los primeros deciles, probablemente con mucha seguridad explicada por la falta de herramientas que da un empleo formal. Eso se va a ver reforzado en varias láminas que les traje a continuación. Vamos a la siguiente. Vamos a ver un poquito después el tema del empleo formal e informal, pero tal como vemos ahí, otra pregunta que surgió en la comisión pasada es respecto a la tasa de pobreza migrante. Como se ve ahí, la pobreza migrante aumentó de 10,8 a 17%, un aumento muy considerable, y como se ve en la lámina siguiente, que es muy importante también señalar, de que la pobreza migrante aumentó muchísimo más en aquella población migrante con más de 5 años en Chile. Si ustedes ven ahí, prácticamente se duplicó de 9,3 a 18,3%, y eso está muy explicado con alta probabilidad por el cambio en la política migratoria que permite, o sea, que exige a que los migrantes que han ingresado hace poco tiempo tengan un contrato de trabajo y por ende va con ello mayores herramientas formales que les permite contener crisis de la envergadura como la que vivió nuestro país y el mundo entero en términos de la pandemia y los necesarios confinamientos que tuvimos que sostener producto de tener que cuidarnos a todos desde el punto de vista sanitario. Vamos a la siguiente. Nos hicieron preguntas respecto al efecto de la pandemia en algunos sectores. Yo creo que es importante acá destacar de que la pobreza multidimensional como indicador no fue levantado en esta CACEN, lo que no significa que no se hayan levantado las carencias que lo componen. Es muy importante destacar que la pobreza multidimensional se compone por 5 dimensiones, cada una de ellas 3 carencias, por lo que da un total de 15 carencias, y producto de la pandemia que nos azotaba, que nos obligó, asesorados por un panel de expertos y por entidades internacionales, a avanzar en el proceso de levantamiento de información de manera no presencial,
hay carencias que no fueron levantadas y nos llevó a un total de 10 de las 15 carencias a poder levantarlas, y les trajimos acá, si bien no se pudo construir el indicador sintético, sí se construyeron las realidades de las 10 de las 15 carencias que fueron levantadas, y es lo que les traemos acá. Vamos a la siguiente, la más importante. Ahí está el cambio en las carencias que fueron levantadas en materia de asistencia, rezago, escolaridad en educación, malnutrición, adscripción al sistema de salud y atención en salud, ocupación, seguridad social y jubilación en términos de trabajo, y en vivienda, hacinamiento y servicios básicos. Vamos a la siguiente, que vamos a entrar en el detalle de muchas de ellas que dicen en relación con las preguntas que ustedes tenían. La carencia de ocupación aumenta de manera sustantiva, que dice relación con que un gran porcentaje de hogares tenía integrantes mayores de 18 años en estado de desocupación, cosa que ya veníamos viendo en las encuestas del 2020 respecto a la situación del empleo. Esta es una encuesta que se levantó entre el 31 de octubre del 2020 y los primeros días de febrero, para que tengamos noción del tiempo, y esto es algo que ya estábamos viendo en las encuestas de empleo. Vamos a la siguiente. Tal como se ve acá, es algo que golpeó en mayor medida a los más vulnerables. Como se ve ahí, los hogares del primer y segundo quintil tienen carencia en materia de ocupación en prácticamente 20% en ambos casos, ¿cierto? Muy por sobre el promedio de 13,8%. Vamos a la siguiente. Ahí también se ve cómo la carencia en seguridad social se ve sorprendentemente disminuida, como si estuviésemos mejor, pero ahí esto inmediatamente se explica que la carencia de seguridad social, que es el hecho de que hayan ocupados cotizando, cae o mejora producto de la fuerte disminución en el número de ocupados, producto de la pandemia, y a su vez porque quienes tuvieron la posibilidad de seguir con un empleo, sin duda era un empleo con menor carencia. Entonces esta especie de descreme que hubo en la pandemia, donde sin duda los más afectados, como ustedes muy bien lo señalaban en la sesión pasada, fueron aquellos hogares más vulnerables donde mayoritariamente está preponderantemente el empleo informal. Vamos a la siguiente. De hecho, la misma encuesta del INE nos señala cómo cayó el empleo durante la pandemia. Si ustedes se fijan, los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, el empleo que se vio más afectado durante la pandemia fue el empleo informal, lo que sin duda redundó en un aumento significativo de las carencias y de la pobreza por ingresos de los hogares más vulnerables donde este tipo de empleo predomina. Vamos a la siguiente. Ahí se ve cómo aumenta la carencia en adscripción de salud, lo que está fuertemente correlacionado, ¿cierto?, con el hecho de no tener un empleo formal. Al verse perjudicada la situación de empleo, las personas que tienen posibilidad de tener acceso a un seguro de salud carentes, ¿cierto?, aumentan, que es lo que se ve en ese gráfico. Vamos a la siguiente. Y también acá señalar que es algo que golpeó, al igual que el empleo, porque son temas que están muy relacionados, al igual que el empleo, con mucha mayor medida en los hogares de los primeros dos quintiles, donde la carencia incluso llegó a 10,6 y 10,7% en los primeros quintil 1 y 2 respectivamente. Vamos a la siguiente. Ahí se ve también cómo aumentaron los hogares con jefatura femenina, lo cual evidentemente nos muestra la dificultad que pueden tener hoy día los empleos para poder retomar la senda de la reactivación, entendiendo que la necesidad en un empleo, en una familia donde es liderada por una mujer, no es necesariamente la posibilidad de tener un empleo, sino que también la posibilidad de tener redes de apoyo y de cuidados donde efectivamente permitan volver y reincorporarse a la fuerza laboral con mucha fuerza. Vamos a la siguiente. Esto tiene que ver con la caída de la participación laboral femenina, que está muy relacionado con lo anterior, lo que ya veíamos viendo en las encuestas de empleo. Vamos a la siguiente. Y también acá, en materia de vivienda, se ve una caída en el hacinamiento, una caída, lo cual sin duda tiene explicaciones que están acompañadas de esta encuesta CACEN, que dice relación con el hecho, ¿cierto?, de que, tal como se ve en la lámina siguiente, igualmente el allegamiento interno aumenta, que es el número de núcleos dentro de una familia, dentro de un hogar. Eso significa que hubo cambios circunstanciales en la familia que permitió reacomodar la estructura familiar y que, si bien no golpea el hacinamiento, igualmente aumenta el allegamiento. Y también señalar que el aumento del hacinamiento tiene un fuerte componente de campamentos, temática que, producto del marco muestral de CACEN, que es el marco muestral de todas las encuestas oficiales de nuestro país, que proviene del INE,
no se levantan campamentos, pero sí vemos que las cifras oficiales de campamentos, que son en los catastros tanto de MIMBU como de ONGs como la de Techo, han aumentado, y también por eso estas cifras de hacinamiento hay que mirarlas con cuidado, porque requieren de una mirada complementaria a la realidad de los campamentos, que es levantada directamente por MIMBU, dada la carencia de parte de INE de un marco muestral que contenga la medición de campamentos. Vamos a la siguiente. Y tal como se ve ahí, para nosotros es de muchísima interés poder dejarle estos links donde está toda la información que ustedes pueden revisar en detalle, consultarnos. No solamente hay un documento detalladísimo con la explicación de las carencias que fueron levantadas, que está en el primer link, que se lo hicimos llegar directamente a la comisión, a pesar de que la semana pasada se lo habíamos hecho llegar por link. Hoy día le hicimos llegar el documento a través de la secretaría, que estaba dentro de esos links, pero parece que hay un tema de comunicación que era importante mandarles también el documento. Contarles también que todas las separatas, pobreza e ingresos, están también disponibles, y también se las hicimos llegar por separado para que las puedan revisar. Y vamos a empezar durante el mes de agosto, probablemente durante la segunda quincena, vamos a empezar a liberar, ¿cierto?, el análisis por temática. Si bien acá les trajimos un adelanto, es importante que ustedes sepan también de que va a haber un análisis por parte del Ministerio de las temáticas de salud, educación, trabajo, previsión, vivienda, entre otros, y también de grupos prioritarios como de la política social, como lo es, ¿cierto?, mujer, temas de género, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, adultos mayores, personas indígenas, ¿cierto?, migrantes, etcétera. Así que, como siempre, a disposición de la comisión. Este es un documento que se los vamos a dejar, y atento ahora a las consultas, que no era la materia que nos convocaba hoy día. Gracias, subsecretaria. Se ofrece la palabra. Sí, diputado Jaime Naranjo. No, aunque no tiene nada que ver con el... es una información, subsecretaria. Acabo de hacer una proyección matemática de la ficha de registro social de hogar, y si los 19,6 millones de personas que viven en Chile tuvieran ficha de registro social de hogar, en Chile, si fuera universal, tendríamos 9,6 millones de fichas de registro social de hogar. Acabo de hacer una proyección matemática para que usted maneje esa cifra, que si en Chile todos los hogares tuvieran ficha de registro social de hogar, debieran haber en Chile 9,6 millones de fichas de registro social de hogar. Es una información, una proyección matemática que acabo de hacer. Gracias, diputado. ¿Otra consulta? ¿Duda? ¿Se ofrece la palabra? Hay un diputado telemáticamente, don Juan Carlos, ¿no? Sí, consultando. No están pidiendo la palabra. Sí, subsecretaria, ¿le responde inmediatamente al diputado Naranjo? Es una información que está aportando con respecto a cuántas familias debiesen estar hoy día en el registro social de hogares si estuviesen todos los chilenos. Depende del tamaño del hogar, pero me imagino que le agradezco la información, pero obviamente esto está muy relacionado con el tamaño del hogar, que es algo que está en información de la familia y que no son cifras oficiales. Gracias. Subsecretaria, bueno, la encuesta CACEM, que significa Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, que es una encuesta nacional, regional y también a nivel local, y que se realiza desde hace ya casi 30 años. ¿La metodología es la adecuada para poder reflejar la realidad de la pobreza o de la necesidad y carencia que tiene nuestro país? ¿Y cuántas familias se encuestan cada vez que se tiene el muestreo aleatorio aproximado para poder tener una certeza de que tiene un alto porcentaje de la realidad de nuestro país? Y también la metodología de la encuesta, en este caso, subsecretaria, a lo mejor sería interesante conocerla. Y también la diputada Claudia Mix, pido la palabra, diputada. Gracias, presidente. Sí, yo quería hacer una pregunta según la expertise y la experiencia que tiene la subsecretaria, que no me cabe ninguna duda que la tiene, sino que quería que ella pudiera decirnos, el estallido social se produce a fines del año 2019, producto de un nivel de desigualdad insostenible en nuestro país. ¿Usted cree que los resultados de la CACEN hoy, que nos muestran un país más empobrecido, más desigual, notoriamente la pobreza está
descentralizada, o sea, nosotros vemos como en la región hoy día está mucho más afectada por los niveles de pobreza y de extrema pobreza. ¿Usted cree, subsecretaria, que este dato que hoy día conocemos más en detalle de la CACEN solo responde a la situación de la pandemia o se venía intensificando y profundizando por un mal manejo de las políticas públicas, de la economía, del modelo, etcétera? Porque pareciera que hoy día le podemos echar a todos la culpa de la pandemia, pero efectivamente la gente salió a la calle el 2019 antes del primer caso de coronavirus en nuestro país, y no sale porque sí, sale porque ya se hace insostenible el nivel de pobreza que hoy día usted a través de esta presentación nos confirma. Eso, subsecretaria, muchas gracias. Subsecretaria, ¿tiene usted la palabra? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, respecto a sus preguntas de gran interés respecto al tema de la metodología, yo creo que es importante acá señalar de que desde el punto de vista metodológico, las decisiones respecto a la encuesta CACEN no se toman, ¿cierto?, aisladamente en este ministerio de ninguna administración. Esto es una política de Estado que, como usted muy bien señala, tiene más de 30 años y que nos ha permitido caracterizar fidedignamente a Chile desde el año 90 hasta la fecha, con evolución también respecto a las temáticas. Yo creo que eso también es importante hacer un poco de historia. Desde el año 90 nuestro país solamente tenía abocada una encuesta CACEN centrada en la medición de la pobreza por ingreso, y a partir, cierto, de una política de Estado que parte con una comisión convocada con la primera administración del presidente Piñera y que se implementa de manera total, porque estos son temas de Estado, no de administraciones, respecto a esta materia. En la segunda administración de la presidenta Bachelet se incorpora una metodología de medición de pobreza multidimensional que permite entender a Chile más allá de las carencias de ingresos y también respecto, ¿cierto?, a carencias en otras materias como lo son vivienda, educación, salud, trabajo, seguridad social y otros temas. Esto es muy importante señalarlo porque es una metodología, tal como le decíamos, que va caminando en conjunto con el Estado y que nos ha permitido ir creciendo a nivel nacional, siguiendo la experiencia internacional respecto a las necesidades de levantamiento de diagnósticos para el buen diseño de la política pública. No solamente el Estado, no nos olvidemos que la CACEN no solamente se pone a disposición de los servicios públicos, sino que, y hoy día esto tiene más sentido que nunca, sino que de a todos aquellos sectores de la sociedad que están disponibles para pensar en soluciones y poner a disposición soluciones para los contextos socioeconómicos en los que se encuentra el país. La CACEN está disponible no solamente para los servicios públicos, sino que también para las fundaciones, corporaciones, la academia, el Congreso, los centros de estudios, etcétera. A partir de ella pueden sugerir, ¿cierto?, cómo hacia dónde avanzar en términos de política social del Estado y o la que se realiza, ¿cierto?, en el territorio en otras instancias sociales. Respecto a la pregunta de cuántos hogares fueron encuestados, este es un marco muestral que construye el INE, que permite tener una representatividad en términos de la pobreza por ingresos a nivel nacional y regional, y que para estos efectos en el contexto de pandemia se ajustó a una metodología mixta secuencial para no volver a postergar, y en ese sentido se encuestaron, para poder lograr el objetivo metodológico consecutivo de esta encuesta, de tener esta representatividad a nivel nacional y regional, a más de 63.000 hogares. Eso también era una pregunta puntual, y efectivamente una evolución metodológica que hoy día nos permite hablar con bastante tranquilidad respecto a una caracterización socioeconómica que mira no solamente la situación de ingresos de las familias, sino que también sus carencias en otras materias, y que además nos va a permitir, esto es muy importante respecto a lo que señala la diputada Mix, este es un diagnóstico que en esta administración, en conjunto con recomendaciones de PNUD, del panel de expertos, de CEPAL, etcétera, hemos estado trabajando en un instrumento complementario que va, cierto, a tal como dice su palabra, complementar el diagnóstico de CACEN, más allá del camino que hemos recorrido de solo ingresos y carencias, y hoy día ingresos, carencia y poder tener una lógica también de bienestar social, que es una encuesta que daremos a conocer sus resultados en octubre, que dice relación con la situación de bienestar subjetivo de la sociedad, que justamente tiene relación con lo que señalaba la diputada Mix, de poder tener un diagnóstico aún más completo del diagnóstico completo que ya se cuenta desde el punto de vista de no solamente mirar los ingresos.
Y respecto a los resultados, punto que también levanta la diputada Mix con mucha importancia y que nos parece bastante relevante, bueno, esto es una encuesta que se levanta, ¿cierto?, en un periodo donde el centro está, el periodo donde se levanta esta encuesta, que es un periodo que no escogió al azar, que es el periodo donde siempre se levanta CACEN y nos permite tener una mirada en el tiempo de la situación socioeconómica del país. Se levanta, ¿cierto?, entre el 31 de octubre y los primeros días de febrero y permite conocer con bastante detalle justamente los efectos de una de las crisis socioeconómicas producto del momento sanitario muy importante. Una pérdida considerabilísima, perdonando la exageración en el adjetivo, pero muy considerable de los ingresos del trabajo, como nunca se había visto en una crisis económica, porque al menos de los datos que tenemos disponibles, ¿cierto?, la crisis subprime, por poner un ejemplo, la diputada Mix, bajó los ingresos del trabajo en 1,6%, los ingresos del trabajo del país acá bajaron entre 2017 y 2020 en un 11%, muy relacionado con los necesarios confinamientos que tuvo que tener, y justamente en una lógica donde los grandes perjuicios desde el punto de vista de la senda de crecimiento que estábamos teniendo están muy relacionados con los efectos de la pandemia. Yo creo acá, diputada Mix, como bien usted señala, de que es importante acá destacar de que dado el momento del levantamiento, lo que estamos viendo con mucha fuerza son los efectos de la pandemia, que tienen que ver, porque lo que más debe caer son los ingresos del trabajo, y que es algo que estábamos viendo en otros procesos de levantamiento, que se ve un efecto de los subsidios monetarios tanto permanentes, históricos, como el pilar solidario construido por la presidenta Bachelet, que se aumentó en esta administración, pero también, ¿cierto?, el efecto del IFE 2020, que permitió, ¿cierto?, contener la situación que podría haber sido incluso aún peor, lo que no obsta que tenemos que seguir con mucho detalle, mirando herramientas como la que usted decía, diputada Mix, respecto a los desafíos futuros, que si bien están muy orientados a los efectos de la pandemia, nos realza situaciones que se venían acrecentando en el tiempo. Yo insisto acá en un punto. Por ejemplo, la carencia de seguridad social, que es algo histórico en nuestro país, muy centrado en los hogares más vulnerables, impidió, porque no permitió, al revés, impidió que hogares de alta vulnerabilidad contaran con herramientas suficientes para poder contener los efectos de esta pandemia, no solamente en Chile, en el mundo entero, y es ahí donde tenemos un desafío muy importante, pendiente, para poder avanzar, ¿cierto?, cuando tengamos este camino hacia la reactivación, pero también todavía con una incertidumbre sanitaria que sigue existiendo. Hoy día estamos bastante bien en cifras, vemos bastante un proceso de vacunación bastante auspicioso, que está mostrando las cifras más bajas durante toda la pandemia en términos de contagio, pero no hay que bajar la guardia, tenemos que seguir cuidándonos porque tal como muestra CACEN, tenemos todavía pendientes desde antes de la pandemia que tenemos que buscar que esta caída que produjo la pandemia contenga estos elementos pendientes de tal manera de que el día de mañana, ante futuras crisis de incluso otra índole, medioambientales, económicas también, etcétera, todos los hogares de Chile cuenten con las herramientas para poder revertir crisis tan importantes como esta. Sí, gracias, subsecretaria. La presentación me estaban comentando, dicen que usted ya la envió. ¿Ahora? La van a mandar, sí, en este minuto. Ok. Bien, estamos en los minutos ya previos a la volver a la sala, donde está exponiendo justamente o respondiendo consulta la ministra Rubilar. Así que, dados los minutos que tenemos para volver a la sala, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias. Gracias, muchas gracias, presidente, y gracias a los parlamentarios, y disponibles para cualquier consulta, duda o especificación de cualquier material ministerio. Subsecretaria, a propósito de consulta, ¿sí? No es acá, es acá. Perfecto. Ya, gracias, subsecretaria. Sí, antes, ¿sí? Sí, vamos a hacer la invitación a la ministra para cuando tengamos los invitados que tienen que ver con el tema de la superación de la pobreza. Gracias, muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias a ustedes. Nos vemos, chao, chao.